faltó un puntito, digamos, para probarlo, por eso preguntaba si ¿Cuánto redondeaban o si voy directo al sacaste? recuperatorio. Me saqué 58.50, casi 60, creo, 58.60. Bueno, ya vamos a ver después. Yo lo voy a consultar con los profes y ya lo vemos. Igual, los que estén en esa situación, que les falte un puntito así, me mandan por mail, se evalúa la situación, si ya saben que su rendimiento académico no está muy bueno y que están al límite de quedarse libre, bueno, ya saben cuál es la respuesta más o menos. Así que, bueno, después charlaremos de eso, como ahora hay poco tiempo para hacer un práctico largo, así que después charlaremos con tiempo. Bueno, creo que está por ahí Cintia y Andrea. ¿Cómo andan, chicas? Que anden bien. Creo que anden bien. Yo Ya, voy a profe, arrancar. arranque nomás. Póngase. Bueno, arrancamos con el práctico, es medio larguito. Hoy ya nos toca amniota 1, que incluye reptiles y aves. Papá, ¿qué pasó ahí? Se me acaba de eliminar una figura. Bueno, no importa nada. Es la ubicación taxonómica dentro de cordados. ¿Sí? Vamos a ir al detalle. Dijimos que los amniotas son cordados vertebrados, tetrápodos, ¿sí? Dijimos que vamos a estudiar dentro de amniotas a reptiles y aves, ¿sí? Si bien los cocodrilos están más relacionados, bueno, las aves están bien relacionadas con reptiles, es más, la filogenia está incluido dentro del grupo reptilia, ¿sí? Si bien está más relacionado con cocodrilo, tradicionalmente se lo estudió así, dadas sus diferencias morfológicas, ¿sí? Pero pues, ustedes saben que cocodrilos y aves están muy emparentados, por eso es que se lo incluyó dentro del grupo Arcosauria, ¿sí? También emparentados con los dinosaurios, ¿sí? Se dice también que las aves son los dinosaurios autores. Bueno, como les decía, amniotas, brevemente vamos a decir algo sobre los amniotas, incluye los reptiles, ya dijimos, aves y mamíferos, pero vamos a estudiar reptiles y aves. Desarrollan huevos con 4 membranas extraembrionarias, ya dijimos el amnios, que le da su nombre, alantoides, corion y sacovitelino. Y arrancamos con la caracterización de reptiles, que son los primeros amniotas ectotérmicos, incluye las lagartijas o saurios, ¿sí? Serpientes, cocodrilos, tortugas y tuátaras, presentan una piel seca, queratinizada, revestida por escamas. Ya habíamos dicho que tienen origen epidérmico, por lo cual no son homólogas a las escamas de los peces, ¿sí? Porque las escamas de los peces tienen origen dérmico. ¿Qué más? En algunos casos con placas óseas y escudos, ¿sí? Forman placas óseas y escudos muy desarrollados como las tortugas, los cocodrilos, ¿sí? Ya vamos a ver eso en detalle. Las extremidades pares pudiéndose encontrar en un par o ambos pares reducidas, que bueno, tienen extremidades pares anterior y posterior, que algunas veces pueden estar reducidas, como en el caso de las serpientes. Esqueletos osificados, costilla con esternón, formando una caja torácica, ¿sí? Que esto no está presente en serpientes, ya lo vamos a ver en el práctico. El esternón está ausente en este grupo de ofidios, ¿sí? Entonces las costillas están libres, no articuladas con un esternón. Cráneo con un cóndilo occipital, esto pregunta de parcial y de final, siempre el número de cóndilos occipitales. Respiración a través de pulmones. Y también hay algunas variantes en los pulmones. En la serpiente, por ejemplo, uno de los pulmones está reducido, ¿sí? Sistema circulatorio, un corazón tricameral, ¿sí? Con 2 aurículas y un ventrículo, con excepción de arcosauria, digamos, de los cocodrilos, que tienen 4 cámaras, ¿sí? Y presentan dos arcos aórticos y vasos sanguíneos. El sistema excretor está compuesto por riñones metanéfricos y eliminan ácido úrico. Presentan sexo separado, fecundación interna, con huevos, ya dijimos anteriormente que presentan una cáscara calcárea y con las 4 membranas intraembrionarias que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí?
Corium adentoide, sacovitelino, amnio, y el amnio. Y estas fotografías hacen referencia a la importancia ecológica, económica y sanitaria. ¿Sí? Podemos ver la importancia ecológica. Esta fotografía nos muestra cómo las serpientes son depredadores y controlan, mantienen una raya, se dice así, entre comillas, controlan a poblaciones de pequeños roedores, pequeños vertebrados. ¿Sí? También tiene importancia, brindan un servicio ecológico al controlar plagas, se dicen plagas que pueden afectar a los humanos. ¿Sí? ¿Qué más? También importancia económica, ¿sí? Es conocido la industria peletera, ¿sí? De pieles, ¿sí? La industrialización de las pieles de los lagartos, de los reptiles en general. Y por último, la importancia sanitaria, que hace referencia a que muchas serpientes son venenosas y peligrosas, digamos, para el hombre, con toxinas muy fuertes, pueden llegar a matarlas algunas. Pueden llegar a matar a un hombre, ¿sí? Y por otro lado, existen algunas serpientes que no son venenosas, pero pueden causar infecciones a través de su mordida. Ok, vamos a arrancar de lleno con las actividades. Déjenme compartir un ratito y compartamos el primer video. Ahora los videos son videos... A ver. Acá está. Son videos didácticos realizados por la cátedra, ¿sí? Y hay algunas cosas que por ahí vamos a ir salteando. Yo cuando vean que corte el video no se preocupen porque vamos adelantando, porque son medio largos, ¿sí? Y me dicen si pueden escuchar, por favor. Y que tenemos que observar un ejemplo. ¿Se escuchó ahí? Sí, sí se escucha. Sí, profe. Buenísimo, vamos entonces, presten atención. Ejemplar de tortuga disecado. Fíjense en acá. El cuerpo es corto y está cubierto por un caparazón, ¿sí? El caparazón está formado por dos placas. La placa dorsal, llamada espaldar, ¿sí? Ya vamos a ver en detalle en otro ejemplar. La parte ventral, que es el plastron, ¿sí? La parte dorsal del espaldar está formado, fíjense en acá, con discos, estos escudos que son córneos, y la parte interna del caparazón es ósea, formado por placas óseas, ¿sí? Bien, vamos a ver en detalle la región anterior, donde se ubican los ojos, ¿sí? Los orificios nasales, la boca. Recuerden que estos ejemplares no tienen diente y tienen un pico córneo, ¿sí? Las extremidades anteriores, ¿sí? Provistas de 5 dedos, cada una de ellas con garras, ¿sí? Las extremidades posteriores, ¿sí? También provistas de garras, ¿sí? Y fíjense en las escamas acá, en las extremidades anteriores, todo. Les voy a mostrar en detalle el caparazón y después vamos a ver la parte del endoesqueleto, ¿sí? Bien, recuerden entonces, el caparazón está formado por dos piezas. La pieza dorsal, llamada espaldar, ¿sí? Formado externamente, como ven acá, por unos escudos córneos, ¿sí? Vamos a ver la parte interna que está formado por placas óseas. Entonces, la otra pieza, que es llamada plastron o peto también denominada, ¿sí? Fíjense en acá, esto es algo característico para diferenciar entre un macho y una hembra, ¿sí? Una de las características que puedo tener en cuenta es la forma de cómo termina el plastron, ¿sí? Si es en forma... Fíjense si en forma plana, ¿sí? De una hembra. En cambio, acá fíjense, termina en formación cóncava, curvada hacia adentro, si hablamos de un macho, ¿sí? Bien. La parte interna del caparazón, ¿sí? Entonces, acá estoy levantando la pieza del plastron, ¿sí? Vamos a ver acá. Fíjense.
la parte del endoesqueleto. Acuérdense, el endoesqueleto está formado por el esqueleto axial, que forma la parte del cráneo, ¿sí? La columna vertebral, toda esta parte, las torácicas, ¿sí? Y fíjense en acá, las vértebras caudales, ¿sí? Y las costillas que están fusionadas al caparazón, ¿sí? En relación al esqueleto apendicular, vamos a hablar de las extremidades. Están formadas por las extremidades anteriores, ¿sí? Y las extremidades posteriores. Las extremidades anteriores, los elementos óseos, fíjense en acá, el húmero, que está unido al tronco mediante la cintura escapular, ¿sí? El radio, cúbito, el carpo, metacarpo, y fíjense en acá los falanges, ¿sí? Bien, vamos a ir a las extremidades posteriores, ¿sí? El fémur unido al tronco mediante la cintura pélvica, ¿sí? La fíbula, la tibia, ¿sí? Tarso, metatarso y la falange. Cuenta entonces, acuérdense que yo les dije, el caparazón estaba externamente formado por los discos córneos, ¿sí? Internamente. Ahora sí. Bueno, ¿me escuchan, chicos? Sí, Bueno, vamos. Me ayudan a rotular. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior para que se ubiquen, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Esta parte, esta estructura, ¿sí? Que tiene varios huesos en donde se articulan las extremidades. ¿Cómo se llama esa estructura? Es una de las cinturas. ¿Qué cintura es? La cintura pélvica. Bien. Cintura pélvica, cintura pectoral. Recuerden que es la parte anterior. Cintura pectoral, no pélvica. Cintura pectoral o escapular. Se llama también debido a que está formada, uno de los huesos que forma es la escápula, ¿bien? Es cintura pectoral. Siempre recuerden asociado a la zona anterior, la cintura pectoral. Después, articulada a la misma, habíamos dicho el húmero. ¿Quién me dice que está señalando esto? ¿Qué es esto? las vértebras torácicas, Bien, vértebras torácicas. Y después, esta flecha está señalando, ¿quién me dice? las costillas fusionadas, Bien, costillas fusionadas al caparazón. Ahí se pueden ver las suturas de cómo están las costillas individuales fusionadas junto con la placa del caparazón. Seguimos hacia atrás. Tenemos acá otra cintura y tenemos el primer hueso de la extremidad articulado. ¿Cómo se llama este hueso? Fémur. Bien, el fémur. Y por lo tanto, ¿cómo se llama esta cintura? No tengan miedo, ¿no? Pélvica, bien, ahora sí. Recuerden, no importa, no está mal equivocarse, siempre es una consigna de las clases, que no está mal equivocarse, no tengan miedo de equivocarse, ni de hablar ni de preguntar, ¿sí? Este momento de equivocarse y después con la equivocación se aprende, con equivocación se aprende. Vértebras caudales, habíamos dicho, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Cómo se llama esta estructura que es la parte ventral del caparazón? Había dicho que teníamos la parte dorsal y el espaldar. La parte ventral, ¿cómo se llama? Plastron. Plastron. Bien, plastron. puta, Bien, sigamos. Ahora, vamos a diferenciar lo que rotulamos entre esqueleto axial y esqueleto apendicular. La profesora había mencionado que en el esqueleto axial, ¿quién estaba? De lo que rotulamos, ¿no? Recuerden que axial hace referencia a un eje. ¿Cuál esqueleto axial? ¿Quién está en el eje del cuerpo? De las estructuras que rotulamos. las vértebras torácicas, Bien, las vértebras torácicas. ¿Quién más está asociada a las vértebras? las Las costillas, costillas fusionadas al caparazón. Y las vértebras caudales, ¿sí? Que es la parte final de la columna vertebral.
La columna vertebral junto con el cráneo y las costillas conforman el esqueleto axial. Pero de lo que rotulamos nosotros, estas son las estructuras que están formando parte, ¿bien? Ahora, en el esqueleto apendicular, ¿a quién tenemos? De lo que rotulamos, ¿no? El húmero, el fémur, Bien. Húmero, cintura pectoral o escapular, como lo habíamos llamado. Y el fémur. ¿Y quién más? Y la cintura pélvica, ¿sí? En la cintura apendicular y en el aparato apendicular, su mismo nombre lo hace referencia a los apéndices y a cómo están articulados con el esqueleto axial, ¿sí? A través de las cinturas. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a este punto, chicos? No, profe. Bueno, buenísimo. Yo voy avanzando porque nos podemos quedar cortos con el tiempo, cualquier cosa me detienen, ¿sí? Entonces, antes de empezar con esta actividad nueva de serpientes, vamos a compartir nuevamente el video. Por placas. La otra parte de la actividad es con respecto a las serpientes, ¿sí? Vamos a ver, por un lado, serpientes venenosas y serpientes no venenosas, ¿sí? Las venenosas, conocidas como glifodontas, también vamos a tener en cuenta, de acuerdo al tipo de dentición, el veneno que genera cada una, ¿sí? Pero en primer lugar, vamos a ver en detalle la forma del cuerpo que tiene un ejemplar de una serpiente. Fíjense acá, les estoy mostrando una víbora venenosa, ¿sí? Miren, el cuerpo entonces está diferenciado en estas regiones: la cabeza, cuello, tronco, ¿sí? Y la cola, ¿sí? Cuerpo revestido por escamas. En este caso, al tratarse de un ejemplar venenoso, todo el cuerpo está revestido por escamas, ¿sí? Ásperas, carenadas. Vamos a verlo bajo la lupa, ¿sí? Acuérdense, estos organismos cuando dañan su piel cambian, ¿sí? Mediante el proceso de la muda, por alteraciones mecánicas o infecciones de algún tipo de parásito, ¿sí? Entonces mudan toda la piel completa, ¿sí? Bien, en la región de la cabeza vamos a destacar estructuras, fíjense en acá, el ojo, ¿sí? Recuerden que las serpientes no tienen una buena visión, ¿sí? No tienen oído, ¿sí? Fíjense en acá la boca, ¿sí? Vamos a ver en detalle después en la lupa, ¿sí? Acá en este caso las narinas, ¿sí? Hay otro orificio acá que corresponde a la foseta loreal. Recuerden que este es un ejemplar venenoso, ¿sí? Estamos explicando en detalle eso. Este ejemplar es una yarará que pertenece al género Botrum, ¿sí? El colmillo está en la posición anterior, ¿sí? En momento de reposo está inclinado hacia atrás, cubierto por la mandíbula. Cuando ataca, ese colmillo se proyecta para inocular el veneno a la presa, ¿sí? Entonces está directamente conectado a la glándula de veneno. Fíjense en... Continuamos entonces explicando otro ejemplar de una serpiente venenosa, ¿sí? En este caso vamos a hablar del género Crotalus, que tiene una única especie. El detalle de la cabeza, fíjense en acá. Los orificios nasales, ¿sí? El ojo, entre estas dos estructuras se encuentra otro orificio que corresponde a la foseta loreal, ¿sí? Recuerden, es un órgano termorreceptor que percibe el calor que desprenden los organismos de sangre caliente, les permite a ellas detectar su presa, ¿sí? Fíjense en acá otro detalle, la lengua bífida, miren acá, en la parte extrema particionada, ¿sí? ¿Para qué? Para percibir las partículas odoríferas del ambiente y lo lleva después a la parte
de otra estructura que es el órgano de Jacobson, donde interpretan los diferentes olores, ¿sí? Bien, miren acá la cabeza recubierta por esas escamas ásperas, carenadas, que lo vamos a ver ya en detalle, ¿sí? En la lupa. Bien, todo el cuerpo revestido por eso. Una característica particular de este ejemplar es que la cola, en la parte terminal, miren que tienen acá unos anillos, ¿sí?, de queratina, es lo que forma el cascabel, de ahí el nombre común, la víbora de cascabel, ¿sí? Entonces, ellas advierten su presencia cuando hacen sonar estas estructuras, ¿sí? Entonces nos están advirtiendo la presencia, que no nos debemos acercar. Le voy a mostrar otro ejemplar correspondiente al género Micrurus, ¿sí? En Argentina hay descritos 7 ejemplares, ¿sí? Bien, estos ejemplares, estas víboras son muy coloridas, ¿sí? Tienen colores muy llamativos. Para saber si es una verdadera coral o falsa coral, vamos a tener en cuenta los patrones de coloración y esas bandas, si son completas e incompletas, una de esas características, ¿sí? En este caso, como es una víbora venenosa, fíjense en acá, entre las dos bandas de color rojo, que esto era rojo, ahora está decolorado por los procesos de fijación, se encuentran colores, ¿sí? Bandas, colores negros, 3 colores negros en este caso. Siempre van a haber entre 2 bandas de color rojo, ¿sí?, estos colores negros impares, ¿sí? Puede ser 1, puede ser 3, puede ser 5, depende de la especie, ¿sí? Eso es para tener en cuenta si es una verdadera coral. Además, esas bandas deben ser completos, o sea, todo el cuerpo, ¿sí?, van a estar revestidos por esas bandas de color, ¿sí? Acuérdense, estas, como pertenecen a otro género, no tienen la estructura esa que yo les estuve mencionando en los ejemplares anteriores, la foseta loreal, ¿sí? Yo voy a ver simplemente acá los orificios nasales, en la cabeza, fíjense, el ojo, ¿sí? Una cabeza pequeña, ovalada, ¿sí? Fíjense, en el cuello no está definido, ¿sí? La pupila es redonda, ¿sí? Las escamas, fíjense, son lisas, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite saber si es una víbora venenosa de otra no venenosa? Porque dijimos en las anteriores eran víboras de con foseta loreal, ¿sí? Pero acá, en este caso, tiene las escamas lisas, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos las culebras que también tienen las escamas lisas. Esto tengo que tener en cuenta que esta víbora tiene una glándula de veneno, ¿sí? La glándula de veneno está conectada a un colmillo que se ubica en la parte anterior. Ese colmillo, en este ejemplar de la coral, está siempre proyectado, ¿sí? Está siempre erecto. Es pequeño ese colmillo. Entonces, para asegurarse que han inoculado el veneno suficiente para matar a la presa. No pasaba así con los ejemplares anteriores que tenían el colmillo largo, pero el momento de reposo está proyectado hacia atrás, ¿sí? Ellas siempre tienen el colmillo erecto, se llama una dentición proteroglifa. Bueno, y vamos a compartir la presentación nuevamente. ¿Están viendo mi presentación, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, bien. Vamos a arrancar rotulando y quiero que me ayuden, por favor, con las regiones del cuerpo. ¿Qué está señalando esta La parte? cabeza, Bien, la cabeza, cabeza. ¿Quién el más? ¿Qué cuello, sigue la cabeza? El cuello, cuello, barba. ¿Qué estará señalando esta llavecita? tronco, el tronco y la Bien, cola. el tronco. Bien, y la cola. Bárbaro. ¿Sí? Son por ahí algunas veces es medio difícil diferenciar la cola, pero en algunas especies está bastante reducida. Bueno, ahora vamos al detalle de la cabeza. ¿Sí? ¿Qué está señalando esta flecha? ¿Qué son? ¿Esto es una escama? ¿Qué tipo de escamas son?
escamas carenadas o quilladas, ¿sí? Tienen una pequeña, una pequeña saliencia, ¿sí? En forma de quilla en la escama, ¿sí? Y por eso se llaman escama carenada. Acá, carenadas. ¿Sí? Acá tenemos un ojo. ¿Qué tipo de ojo? ¿Cómo es el ojo? Para diferenciarlo de las no venenosas. ¿Alguien se acuerda cómo dijo la profe? Elíptica. Eso. Ojo con pupila elíptica vertical, ¿sí? Podemos aclarar que es elíptica vertical. ¿Qué más? Entre el ojo y la fosa nasal o orificio nasal, ¿quién encontramos? Esto es muy importante para identificar que es venenoso o no. Faceta loreal. Foseta loreal, bien, foseta loreal. Ya habíamos dicho orificio nasal o fosa nasal también puede ser. Recuerden que fosa es sinónimo de orificio, igual que foramen, ¿sí? Foramen más hace referencia a los huesos, ¿sí? Pero en este caso orificio, fosa puede ser. Y después por último, esta estructura que está encargada de la, ¿quién me dice cómo se llama? Que está encargada de la captación de las partículas La lengua odoríferas. Bífida. Bien, muy bien. Lengua bífida. Ok, bueno, así quedó rotulado. ¿Saben? Entonces tienen que rotular todo esto. ¿Saben? ¿Les quedó alguna duda, chicos? ¿Una pregunta? Bueno, ¿no? Ok. Antes de ver el video, quiero que vean este pequeño cuadro, ¿sí? Donde compara distintas serpientes, las víboras que son las venenosas, las boas que son las constrictoras, ¿sí? Y las culebras, que son los distintos tipos de serpientes que encontramos, ¿sí? Y hace un listado comparativo, un cuadro comparativo de distintas características en cuanto al cuerpo, ¿sí? En cuanto al movimiento, bueno, el movimiento pues no lo podemos ver con el ejemplar fijado, pero si lo veríamos en vivo directo, lo podemos identificar. Cabeza, el tamaño, la forma de la cabeza, ¿sí? El cuello. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Antes, vamos a girar este esquema, este otro, que vemos un detalle, ¿sí? Hacemos referencia a lo que mencionaba la profe. Pupila elíptica, ¿sí? Ojo con pupila elíptica vertical, ¿sí? Una foseta loreal, ¿sí? Que está entre el ojo y la fosa nasal o orificio nasal, ¿bien? Y después, por otro lado, la no venenosa, la pupila redonda con fosa nasal y sin foseta loreal. Este es el detalle de la cabeza, el rostro, ¿sí? Pero esto es con excepción a las corales que son venenosas, que tienen esta estructura como si fuera una culebra, pero son venenosas, que como también lo mencionó la profe. Ok, antes de avanzar, vamos a dejar de compartir un segundo. Si me disculpan un segundito, vamos. Ok. No se ve, no se comparte todavía. Vamos a probar de nuevo. Ahí está, me avisan, ¿pueden ver mi pantalla, chicos? De una yarará verdadera, ¿sí? ¿Me escuchó ahí o no? Sí, profe. Buenísimo, vamos entonces. Fíjense en acá, esto es el ojo, ¿sí? El ojo con una pupila bien elíptica, orificio nasal, entre el orificio nasal y el ojo hay otra estructura acá que es la foseta loreal, ¿sí? Acuérdense, es un órgano termorreceptor que percibe el calor que desprenden los organismos de sangre caliente. Otra cosa acá, acuérdense que esta tiene una dentición tipo solenoglifa, ¿sí? Acuérdense, el colmillo está, cuando está en reposo, está hacia atrás, dirigido hacia atrás. Al momento del ataque, proyecta el colmillo hacia adelante, inocula directamente el veneno sobre la presa. Tiene un veneno hemolítico, coagulante. En este caso le voy a mostrar. Bien.
Ese era el detalle de la yarará en la parte de la cabeza. Vamos a ver este nuevo video, no sé si me puse ahí está. Vamos a ver este video donde muestra las culebras, ¿sí? Para que podamos ver la diferencia. Dos ejemplos de culebra, una falsa yarará, ¿sí? Y una falsa coral. Tiene la piel cubierta por escamas lisas, ¿sí? En algunos ejemplares pueden tener veneno, pero no es tan potente como las venenosas, ¿sí? Falsa coral, acuérdense en los patrones de coloración, esas bandas son incompletas. Fíjense en acá, toda la parte ventral es blanco, ¿sí? Eso es lo que me permite diferenciar entre una falsa coral de una verdadera coral. Acuérdense, en la verdadera coral todas esas bandas de color son completas, está rodeando todo el cuerpo, ¿sí? Bien, pero igual hay que tenerlo mucho respeto porque si somos atacados nos pueden lesionar la piel, generar alguna hemorragia. Vamos a ver ahora un esqueleto de serpiente. Vamos a dejar de compartir. Ok. Bien, ahora tenemos que tomar las fotografías que estaban en el práctico y vamos a empezar a clasificarlas en función a las características, así que pudimos identificar y que vimos también son fotografías de ejemplares que estaban en el video, ¿sí? Por ejemplo, esta es una víbora venenosa, es una cascabel, ¿sí? También lo mostró la profesora en el primer video, Crotalus durissus terrificus, nombre científico, y vamos a empezar a enumerar las características que nos permiten identificarla como venenosa y que la sacamos del cuadro comparativo este de venenosa y no venenosa, ¿sí? Bien, cualquier cosa me detienen si tienen alguna duda, chicos, ¿sí? Cuerpo grueso, ¿sí? Cabeza triangular, eso es característica de este tipo de serpientes, ¿sí? Cabezas cubiertas por escamas carenadas o ásperas, ¿sí? Carenadas o quilladas también pueden llamarlo, ¿sí? Hocico redondeado, ¿sí? Con ojos con pupilas elíptico verticales, ¿sí? También forma vertical. Cuello bien evidente, ¿sí? Y podemos diferenciar la cabeza del resto del tronco. Cuerpo cubierto por escamas carenadas. Sí, ¿por qué diferenciamos entre cabeza y cuerpos cubiertos con escamas carenadas? Porque hay otras especies no venenosas que se pueden confundir con este tipo, con la yarará o con el cascabel, no tanto con el cascabel, sino con la yarará, que es la falsa yarará que tiene placas en la parte cefálica y no escamas individuales, ¿sí? Son placas más desarrolladas. Foseta loreal, ¿sí? Con presencia de foseta loreal. ¿Va? Entonces, importantísimo para diferenciar la presencia de la foseta loreal que está entre el ojo y la fosa nasal o orificio nasal. ¿Bien? Pupila en forma elíptica, cuello bien evidente, con escamas carenadas o quilladas, ¿sí? Cabeza triangular. Son las características más importantes que nos permitieron identificar como serpiente venenosa a esta que es la cascabel. Bueno, y es característico de esta especie la presencia de un crótalo o cascabel en la parte posterior. Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejemplar. Ustedes me detienen si tienen alguna duda, chicos, o quieren ver con más detalle la diapositiva. Ok, esta es una falsa yarará y es una no venenosa, ¿sí? Si ustedes recuerdan la primera fotografía que vimos, el primer video y la fotografía que rotulamos al principio, es bastante parecido, los patrones de coloración es muy parecido, ¿sí? El grosor es bien parecido, entonces se puede confundir. Cabeza ovalada, a veces triangular. ¿Por qué entre comillas a veces triangular? Porque esta víbora tiene una estrategia de defensa que es imitar el comportamiento de la yarará, no el comportamiento agresivo. Las yarará en general son un poco agresivas, ¿sí? Pero sí ellas se aplanan, ¿sí? Se aplanan dorsoventralmente y puede hacerse un poco triangular la cabeza, se puede verse un poco triangular la forma de la cabeza. Sí, por eso muchas veces la confunden.
Cabeza cubierta por placas lisas, a diferencia del anterior que eran escamas carenadas. Hocico redondeado, en eso lo podemos confundir. Ojos con pupilas redondeadas, ¿sí? Son diferentes, ¿sí? Si bien yo siempre le digo a mis alumnos que las víboras no hay que tenerle miedo, hay que tenerle cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado de no acercar. Sí, yo quiero verle el ojo a la foseta glorial. Si no lo veo a simple vista y está a 2 o 3 metros, no me acerco, ¿sí? Si no sé manejar una serpiente, ¿sí? ¿Qué más? Cuello poco marcado. Cuerpo cubierto por escamas lisas, otra vez esta diferencia entre escamas lisas y escamas carenadas. ¿Sí? Sin foreseta loreal, esa es otra característica importante, la región cefálica, ¿sí? Entre el ojo y la nariz no se encuentra foreseta loreal, a diferencia de las serpientes venenosas. Patrones de coloración similar a la yarará verdadera, ¿sí? Son bastante similares con algunas diferencias en cuanto a la continuidad de los arcos, esto que se veían en la yarará verdadera. Ok, vamos a seguir con el próximo ejemplar. Esta es una falsa coral, ¿sí? Y tenemos, es una colúbride, ¿sí? Es una culebra, ¿sí? Y esa falsa coral del género Istrophis, y pueden haber otras culebras en otros géneros. Hay falsas corales que son parecidas morfológicamente y en cuanto a los patrones de coloración. Y vamos a diferenciarlo por algunas cosas. Cuerpo delgado, bueno, la confundimos con la culebra verdadera. Perdón, con la coral verdadera. Cabeza ovalada, también la podemos confundir. Cabeza cubierta por placas lisas, también, porque la coral verdadera también tiene estas características. Hocico redondeado, también lo tiene, en eso son parecidas. Ojos con pupilas redondeadas, también tiene estas características, ¿sí? Cuello poco marcado, también, ¿sí? Cuerpo cubierto por escamas lisas, también la coral es similar en ese sentido. Sí, foseta loreal, sí, también es igual que con la coral verdadera, pero en este sentido se diferencia de las otras serpientes venenosas como la yarará y la cascabel. Y por último, coloración similar a la coral, pero el anillado es incompleto, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que los patrones, la coloración roja, negra, no rodea todo el cuerpo. Es decir, que en la parte ventral, el vientre es color claro, blanco o amarillento. ¿Ok? Se puede ver acá en este ejemplo claramente que el negro, acá en este caso está mi puntero, no cubre toda la parte ventral, ni el rojo tampoco. ¿Bien? Y otra cosa que mencionaba la profe Gaby en el video es que lo podemos también anotar, si a usted le parece, que el patrón de coloración en franjas, en anillos, ¿sí? Tiene presente entre una franja roja y otra franja roja números pares de franjas negras. Pero número impares, la venenosa, puede tener 1 o 3 o 5, había dicho, 5 franjas negras. En este caso tiene 2, por lo tanto no es la coral verdadera. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente y cualquier cosa, si tiene alguna duda me detiene. Venenosa, ¿sí? Esta es venenosa y es la coral verdadera. Micrurus sp, del género Micrurus, y hay varias especies que son venenosas, ¿sí? Que también tiene cuerpo delgado, como habíamos dicho, y en esto comparte características con la culebra. Cabeza ovalada, también es similar. Cabeza cubierta por placas lisas, también lo podemos observar. Hocico redondeado, ojos con pupilas redondeadas, cuello poco marcado, y es casi todo igual que la culebra, ¿sí? Cuerpo recubierto con escamas lisas. Recuerden que diferenciábamos entre placas y escamas, ¿sí? Cubiertas por cuerpo con escamas lisas, sin foseta loreal, ¿sí? Esa es la diferencia de las otras víboras venenosas, pero las hace similar a las culebras. Y por último, coloración anillada completa. Se continúa en la parte ventral o vientre, ¿sí? Este color rojo pasa a la parte ventral, entonces el vientre, la parte ventral también es roja.
Por otro lado, mencionamos lo de los patrones de coloración que decía la profesora, que entre una franja roja y otra franja roja encontramos 1, 2 y 3 franjas negras que interrumpen estas dos franjas rojas. ¿Bien? ¿Quedó claro este punto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, pasamos a lo siguiente entonces. Ok, antes de ver el esqueleto, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente el video. Transparentado, ¿sí? Un esqueleto de serpiente transparentado, ¿sí? Un esqueleto húmedo. Vamos a destacar las partes. Acuérdense, en el endoesqueleto se dividía en esqueleto axial y apendicular. En este ejemplar de la serpiente solamente vamos a hablar del axial, porque acuérdense, estos son ápodas, no tienen las extremidades. El esqueleto axial está formado por el cráneo, fíjense en acá, la columna vertebral, ¿sí? Formada por las vértebras acá cervicales, ¿sí? Fíjense en toda la parte esta, las torácicas, lumbar y las caudales acá al final, ¿sí? Y las costillas bien largas, ¿sí? Numerosas costillas que otorgan una mayor resistencia a la columna vertebral y permiten también dar una mayor fuerza en el momento que tienen los movimientos laterales estos ejemplares. Entonces, numerosas costillas largas, ¿sí? No tienen esternón, acuérdense en estos ejemplares. Bueno. Entre ellos estuvimos entonces mencionando las particularidades del esqueleto. Solamente hablamos de un esqueleto axial, formado entonces cráneo, columna vertebral y las costillas. No se habla de esqueleto apendicular porque ellas no tienen, ¿sí?, ni las extremidades ni las cinturas. Ahí estamos de nuevo. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Sí. profe. Bien, ahora eso que me ayuden a rotular, si así avanzamos rápido. Acá vamos a empezar a rotular el esqueleto y identificamos primero las regiones. Cráneo. ¿Qué estamos? El cráneo, bien. A ver, no sé si se rotula y sale. Ahí está. El- Cráneo. ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué está señalando esta flecha? Los huesos del cuello. Vértebras cervicales. Vértebras cervicales, ¿sí? Más formalmente, más técnicamente, sí son huesos del cuello, pero son vértebras cervicales que forman el cuello, ¿sí? Verán que las costillas son bastante cortas en esa región cervical y algunas veces están ausentes, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué está señalando esta flecha? Señala todo esto. La columna vertebral. Bien, columna vertebral. Y esto que son largas y numerosas, que habíamos dicho que eran Costillas. varias costillas. Y por último, la región más posterior, sí que Las son caudales. diferentes. Vértebras caudales, son diferentes al resto de las vértebras, ¿sí? Después vamos a hacer un detalle del cráneo y vamos a mencionar estas dos partes del cráneo, ¿sí? Que es donde se asientan los dientes, cómo se llama la parte de arriba y la parte de abajo. La de abajo maxilar. Mandíbula en realidad, ¿sí? Uno puede por ahí, maxilar es uno de los huesos del cráneo que está asociado, ¿sí? En esta parte de arriba, pero lo mencionamos como mandíbula superior, ¿sí? Que es donde está, es un poquito más atrás, digamos, la mandíbula inferior y mandíbula superior, ¿sí? Pero bien, ok. Ahora por último, antes de pasar, no sé si ya copiaron, yo voy a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a mencionar las características propias de este esqueleto, ¿bien? Ok, particularidades, digo bien, del esqueleto de serpientes. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de que solo tienen un esqueleto axial. Bien, eso lo mencionaba la profe claramente, que el esqueleto axial dijimos cráneo, columna, vértebras y costillas. Columna vertebral, obviamente con todas sus vértebras y costillas.
son ápodos, ¿sí? Eso quiere decir que son ápodos. Pero, sin embargo, siempre hay alguna excepción. Algunas boas, ¿sí? de la familia boide pueden tener vestigios de extremidades posteriores, ¿sí? Vestigios de la evolución, vestigios de la pérdida de estas extremidades, ¿sí? Que son, para decirlo de manera coloquial, son pequeños muñoncitos, no esbozos, porque realmente no son esbozos, son vestigios, muñoncitos de extremidades de patas, ¿sí? En la parte a los costados de la cloaca, ¿bien? Pero en general, ¿sí? La gran mayoría no presentan esqueleto axial, ¿sí? Son ápodos. Pues ya que las patas traseras, estos esbozos, no son funcionales, ¿sí? Costillas numerosas, como lo habíamos mencionado recién, largas, ¿sí? Y estas le dan resistencia a la columna vertebral y fuerza a los movimientos del cuerpo, ¿sí? Principalmente los movimientos laterales, a los movimientos contráctiles, como por ejemplo a las pitones, ¿sí? Esas serpientes que no mastican tanto del alimento, sino que lo van apretando, ¿sí? Lo comprimen. ¿Qué más? Carecen de esternón, ¿sí? Vimos el esqueleto que no tiene esternón, ¿sí? Las costillas están libres en la parte ventral, no están articulados en esternón. ¿Ok? ¿Quedó claro esto, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Genial. Bueno, Profe, vamos a... Dígame. hay preguntan en el chat el tema de las cobras, ¿cómo es el caso del pliegue que presenta o la piel? Ok, en realidad no es un pliegue. Al igual que la falsa yarará, la cobra lo que hace es aplanar su cuerpo dorsoventralmente, pero en la parte cefálica, ¿ok? Entonces usted ve la cobra normalmente, es como una serpiente común y corriente, ¿sí? Cuando ella se enoja, erectan la parte anterior y la aplanan, ¿sí? Hay un aplanamiento y se forma como un pliegue, la piel que no es un pliegue real, sino que es un aplanamiento, ¿sí? De la pared corporal de la cobra, ¿bien? ¿Quedó claro, chicos? Bueno, vamos a la siguiente actividad. En esta parte no tenemos video, así que vamos a ver rotular este esquema que está en el vacío en el Gilman, no me acordaba el nombre del libro, ¿sí? Entonces, primero vamos a identificar las regiones de la piel, ¿sí? Más externamente la epidermis, ¿sí? Que está formando las escamas, y la dermis, que tiene algunas estructuras inmersas, ¿sí? La unidad estructural de la piel. ¿Quién me dice cómo se llama esta que está señalando acá? Escamas. Bien, escamas epidérmicas para ser más detallado, ¿bien? Ahora, tenemos ciertas estructuras donde están apoyadas las estructuras óseas, donde están apoyadas las escamas. ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe? Osteodermos, ¿sí? Osteodermos son estructuras óseas, ¿sí? De origen dérmico, en donde se apoyan, ¿sí? Las escamas epidérmicas. Y después estas estructuras que son coloridas son los melanóforos, ¿sí? Los melanóforos que son los encargados de dar la pigmentación, el color de la piel de la serpiente, perdón, del reptil, ¿sí? Esta es una piel de reptil. Por último, las bisagras, que son las articulaciones flexibles entre escamas y escamas. ¿Ok? Bien. Si ya tienen rotulado esto, vamos a pasar ahora sí a la parte más divertida, que es a ver nuestro preparado, que está, esta fotografía está en práctico. ¿Bien? Vamos a empezar identificando las unidades estructurales, ¿sí? Esta es una unidad estructural. Desde acá hasta acá. ¿Cómo se llama? Escama. Bien, escamas. Y estas que están acá, entre escama y escama, ¿cómo dijimos que se llama? Articulación.
Ok, una articulación flexible que se llama bisagra. Perfecto, bien. Y ahora vamos a empezar con las partes. Vamos a hacer un pequeño zoom, nos acercamos acá y vemos, ¿sí? Claramente, esta es la epidermis. ¿Cómo la identificamos? Vemos los cuerpos celulares, ¿sí? Vemos que es una capa pluriestratificada, ¿ok? Pluriestratificada, ¿sí? Y después vemos esta estructura. Aquí me puede decir qué parte es. ¿Queratina? Sí, queratina. A ver, ahí está. Primero los melanóforos, sí, que habíamos dicho, esos corpúsculos que están acá, sí, que le dan la pigmentación. Y esta es una capa de queratina, sí, o capa queratinizada, o capa córnea también en parte más externa, ¿bien? Ok, ahora, acá quiero que razonemos todos juntos y bueno, quiero que me contesten, ¿sí? En este preparado están presentes todos los elementos que vimos en la piel de reptil, en el esquema de piel de reptil. ¿Y a qué se debe? ¿Están todos los elementos presentes? ¿Se acuerdan o no? Hay que rotular. Faltaría el osteodermo. Está la osteodermis. Bien, faltarían los osteodermos, ¿sí? Entonces no están presentes todas las estructuras, están ausentes en la piel de serpiente. Este es un corte longitudinal de piel de serpiente, están ausentes los osteodermos, ¿ok? Y le pregunta por qué. En realidad sería a qué se debe o qué ventaja o qué beneficio o qué le hace diferente que no tengan los osteodermos, ¿sí? Entonces, antes de eso, quiero que ustedes me digan, empiecen a hipotetizar a qué se debe o qué puede pasar con la ausencia de ese osteodermo, ¿sí? Capaz que alguno ya leyó. Tiren ustedes idea, ¿qué puede pasar? ¿Qué beneficio le puede traer a la serpiente? ¿O qué puede pasar? ¿A qué se debe? ¿Sí? Los motivos a qué se deben, ¿por qué siempre son evolutivos, no? Bueno, si no se animan, vamos avanzando. La ausencia de osteodermo evolutivamente le permitió a la serpiente, dice, que puedan moverse mejor y con mayor fuerza, ¿sí? Mayor fuerza de movimiento, es decir, que tengan mayor movilidad, más agilidad, ¿ok? Ya que los osteodermos le dan una robustez y rigidez a las escamas. Por ejemplo, los cocodrilos, ¿sí? También se dicen que las tortugas, ¿sí? Tienen osteodermos y algunos lagartos, ¿sí? Y el cuerpo sí le da rigidez a la escama, tanto a la escama como al cuerpo de los reptiles. Y esto le da cierta limitación a la movilidad, ¿sí? Le da cierta limitación, por eso que tienen esos movimientos torpes, las tortugas, los cocodrilos y también algunos lagartos, ¿sí? Por otro lado, esta estructura está presente solo en cocodrilos y algunos saurios, ¿sí? También en algunas tortugas, algunos autores mencionan presentes los osteodermos como también precursores en las placas que forman el caparazón. Ok, ¿quedó claro este punto, chicos? Sí. Buenísimo. Vamos a avanzar. Dejamos compartir un ratito. Compartimos nuevamente nuestro video. Y vamos a ver el video de saurio. Por último, vamos a ver un ejemplar de un saurio. Vamos a destacar las regiones, ¿sí?, del cuerpo: cabeza, cuello, tronco y la cola, ¿sí? En la cabeza vamos a destacar estructuras especiales como la membrana timpánica, está acá, ¿sí? El ojo provisto de un párpado, ¿sí? Recuerden que las serpientes no tenían párpado. Los orificios nasales, ¿sí? La boca. Bien. Miren acá la cabeza revestida por las escamas, ¿sí? Estas escamas acá bien desarrolladas en la cabeza, ¿sí? Y en todo el cuerpo está revestida por escamas.
Algunos pueden tener ornamentaciones, otros tener todo el cuerpo acá, sobre todo la parte del cuello, liso, como en este caso, ¿sí? Bien, las extremidades anteriores, formadas por 5 dedos, cada una de ellas provistas por unas garras, ¿sí? Las extremidades posteriores también provistas de 5 dedos, ¿sí? Cada una con terminación de unas garras. Bien. En la parte ventral vamos a destacar un orificio acá, que es la cloaca, ¿sí? Donde desembocan órganos del sistema digestivo, reproductor, excretor, ¿sí? Bien. Acuérdense que estos organismos tienen la capacidad de perder la cola, ¿sí? Ante alguna situación de peligro, ellos pierden parte de la cola y después la regeneran rápidamente, ¿sí? Bueno, en este caso, este ejemplar tiene la particionada acá la cola, pero fue un accidente de manipuleo, ¿sí? Ok. Ahí pueden ver mi pantalla, chicos. Sí, profe. Va, en la pantalla no se ve. O sea que me miente cada vez que le preguntan. ¿Ahí se puede ver o no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Buenísimo. Ok, vamos. Arranquemos siempre de la parte anterior hacia la posterior. Hay algunas estructuras que la profe mencionó que por ahí no las rotulamos, ¿sí? Ustedes las pueden agregar, ¿sí? Tienen que dibujar el saurio. Si quieren agregarla, la pueden agregar, no hay ningún problema, ¿sí? Mejor que sobra antes que falte, ¿sí? Entonces, primero vemos qué señala esta flecha, ¿sí? Este orificio. Orificio nasal. Bien, el orificio nasales, ¿sí? Ahora vamos por esta estructura, ¿sí? Ojo con párpado, bien, ¿sí? Por ahí le ponemos un poquito de detalle hacia los rótulos para resaltar alguna característica de este grupo, ¿bien? A diferencia de la serpiente, por ejemplo, ¿sí? Después la boca, así algo sencillo. ¿Quién me dice que es esta estructura que está acá? Que no está presente en la El serpiente. tímpano. Buenísimo. Tímpano, ¿sí? Recuerden que no tienen oído externo, si no tienen pabellón auditivo, sino directamente tímpano. Vamos con las extremidades, ¿sí? La extremidad anterior con 5 dedos. La posterior, ¿cuántos dedos tiene? 5 también. Perfecto. 5 dedos la anterior, 5 dedos la Con posterior. garras. Con garras, perfecto. Pueden aclarar eso. Dedos con garras, ¿sí? Dedos con garra también lo pueden aclarar ahí. ¿Sí? Hace falta. No sé si en el práctico decía con garra. Pero después vamos a rotular, no está de más, piel con escamas epidérmicas, ¿sí? Esta flechita que quedó por acá, que está en color negro, ¿sí? Esta señala la cloaca. Si bien no se ve acá, podemos rotularla también, ¿sí? Pueden rotularlas ustedes como cloaca, ¿ok? Que la diferencia entre, por ejemplo, algunos pueden confundir una salamandra con una serpiente, con un lagarto, que algunos pueden ser parecidos, pero la diferencia es que los lagartos tienen la cloaca de manera horizontal con respecto al cuerpo, ¿sí? Con respecto al cuerpo. Y la salamandra, la cloaca es vertical. Esa es la diferencia, ¿bien? Eso es un dato anecdótico. Por último, vamos a rotular la cloaca, ¿sí? De nuevo, como siempre les menciono, yo no quiero que me hagan dibujos artísticos, si bien yo sé que algunos de mis alumnos dibujan muy bien, me sorprendió con algunos prácticos, pero yo quiero que ustedes hagan una representación, un esquema que represente el cuerpo. No hace falta que lo coloreen, obviamente, ¿sí? Básense en el video que les pasé recién. Obviamente los videos están los links están en YouTube, o sea, están los videos en YouTube. Ustedes pueden acceder con este link al video que está el link que está en el práctico, ¿sí? Entonces pueden guiarse para hacer esta actividad, ¿sí? Y también si quieren ustedes y se les ocurre pueden dibujar un lagarto diferente, ¿ok? Que encuentren en internet, siempre y cuando sea algo parecido. ¿Qué más?
¿Quedó claro este rotulado, chicos? Sí. Bien, entonces tienen que esquematizar y rotular. Vamos a arrancar con aves. Y antes de arrancar con las aves, Cintia y Andrea, por favor, me podrían seleccionar 3 chicos para reptiles y 3 chicos para aves, uno de cada comisión, por favor. Bueno, profe. Ok, gracias. Bueno, vamos a arrancar con aves, ¿sí? El clado Avialia, ¿sí? Está representado, tiene mucha afinidad con reptiles, ya habíamos dicho, incluso está englobado, reptiles, incluye a los arcosaurios, ¿sí? Ya que derivan de los tecontes primitivos, que son los arcosaurios, ¿sí? Que están relacionados con los cocodrilos. Aunque no lo crean, los cocodrilos están más relacionados con las aves que con los otros reptiles. Son vertebrados tetrápodos, endodermos y homeotermos, ¿sí? Que quiere decir que hay una regulación de la temperatura, ya sea fisiológica o físicamente, con la presencia de plumas. Cuerpos cubiertos por plumas, ya lo habíamos dicho. Esqueletos livianos, ¿sí? Eso es importante para el vuelo, ¿sí? Está formado por huesos neumáticos, que quiere decir que son huecos. Incluso algunos huesos tienen internamente algunas prolongación de los sacos aéreos, ¿bien? Entonces, también se llenan de aire y son mucho más livianos. Esternonquillado, donde se inserta el músculo del vuelo. Cráneo cinético con un cóndilo occipital. Cráneo cinético hace referencia también a la articulación mandibular, que es doble y es bastante móvil, ¿sí? La articulación. Y con cóndilo occipital único, y eso le permite un giro bastante amplio, ¿sí? Un giro de cabeza o torsión de cuello bastante importante. Sin dientes la mandíbula, con pico córneo bien desarrollado. Esto también es importante para el vuelo, ¿sí? Porque lo hace más liviano el pico, ¿sí? Sistema circulatorio con corazón tetracameral, al igual que los arqueosaurios cocodrilos, ¿sí? Arco aórtico, esta parte es importante. El arco aórtico izquierdo completamente reducido. A diferencia de los mamíferos, que se reduce el derecho, ¿ok? Entonces, arco aórtico izquierdo completamente reducido, el que está presente es el derecho, ¿sí? Y vaso sanguíneo. Y acá, bueno, vamos a hablar un poco de los parabronquios, ¿sí? Los pulmones parabronquiales, ¿sí? Con sacos aéreos. Acá podemos ver en el esquema cómo tenemos sacos aéreos anteriores y posteriores, ¿sí? Y los parabronquios, las tráqueas. Riñón metanéfrico, ¿sí? En cuanto al sistema excretor, ¿sí? Se abren directamente a la cloaca, ¿sí? Los uréteres se abren a la cloaca directamente. No existe vejiga, ¿sí? Y produce una orina semisólida que está compuesta principalmente por ácido úrico. En cuanto al sistema reproductivo, ¿sí? Se presentan sexos separados, ¿sí? Machos pueden ver la diferencia acá en este esquema, el macho presenta testículos pares, a diferencia de la hembra que solo presenta el ovario y el oviducto izquierdo, ¿sí? Hay una reducción ahí. Y son ovíparos con fecundación interna. En cuanto a la importancia de las aves, este grupo sí tiene una importancia comercial, una gran importancia comercial, ya que se ha domesticado muchos grupos de aves como ganado, sí, ganado menor, sí, para la producción de alimentos. Son dispersores de semillas, ¿sí? Son fundamentales para la regeneración de los bosques, ya que comen frutos y dispersan las semillas de donde nacen nuevos árboles y otro tipo de plantas. Tienen importancia sanitaria y ecológica, ya dijimos que son parte importante de los gremios tróficos, digamos, de la cadena, de la red trófica, en realidad. ¿Sí? ¿Y por qué tienen importancia sanitaria? Ya que, por ejemplo, acá las lechuzas es un ejemplo, ¿sí? Consumen ciertos animales que pueden ser vectores de enfermedades para el hombre, por ejemplo, ¿sí? También existe caso de aves que pueden contagiar algunas enfermedades al hombre, ¿okay? Bien, bueno, vamos a dejar de compartir nuevamente y vamos a internet.
Bien, este video es un poco... no, este es corto. Presten atención que vamos a ver la descripción de una... Vamos a continuar con la segunda parte del práctico, el grupo de las aves. En este ejemplar les voy a mostrar la morfología externa, ¿sí? Las partes del cuerpo, formado por la cabeza, cuello, tronco y la cola. Las extremidades anteriores que están modificadas en un par de alas adaptadas para el vuelo. Las extremidades posteriores de posición bípeda, ¿sí? Adaptadas para posar en diferentes sustratos, ¿sí? Fíjense en acá, tienen 3 dedos dirigidos hacia adelante y un dedo hacia atrás, provisto en este caso de garras, ¿sí? Bien, vamos a ir ahora en detalle para explicar las estructuras que están presentes en la cabeza. Detrás del ojo se ubica la membrana timpánica, está acá, ¿sí? El ojo con su párpado, recuerden que las aves tienen una muy buena visión, ¿sí? Vamos acá, fíjense, acá hay unos orificios que son los orificios nasales, pico, un pico córneo, en este ejemplar en forma de gancho, ¿sí? Adaptado para desgarrar la presa. Estas son aves carnívoras. Bien, y ahí estamos viendo el detalle de la boca con la lengua. Vamos a dejar de compartir un segundo. Ok, bien. Ahora vamos a empezar a rotular. Bien, acá vamos a empezar a rotular, habíamos dicho picos, el pico córneo, que este orificio, ¿cuál sería? Orificios nasales. Perfecto, orificio nasal, acá está señalando el ojo, sencillo. Pueden ustedes poner una flecha o una llavecita que señale cabeza, yo no lo rotulé acá, pero sí podríamos poner cabeza, ¿ok? Después, detrás de la cabeza, entre la cabeza y el tronco, ¿qué tenemos? El cuello. Perfecto, el cuello. Esto está señalando la espalda, ¿sí? Esto es tomado, este rotulado de principalmente la guía de aves de Naroski, que es una guía referente de referencia para aves de Argentina. La espalda, ¿sí? El lomo. Esto hace referencia porque todas estas estructuras son importantes por ahí en cuanto a la descripción y la identificación de las aves. Por eso se los rotulo. Las timoneras en la cola, ¿sí? Acá está la cola que está asociada a las plumas timoneras. Esta, por ahí se confunde. Este es el abdomen, que se puede confundir con esta parte, que realmente es el vientre, ya vamos a ir por ahí. El tarso, ¿sí? Y dedos con uñas, ¿ok? Recuerden que el tarso, toda la pata, tienen escamas. Pueden poner ustedes también el tarso con escamas, ¿sí? También tenemos vientre, y como habíamos dicho, esto es abdomen y esto es vientre, lo diferenciemos. Y esta parte es el pecho, ¿sí? La parte más elevada. Y por último, esta parte que es la garganta. Ahora bien, ¿quién me puede decir en función a los esquemas de la guía qué tipo de pico tiene? ¿Quién se anima a decirme? Bien, un pico insectívoro, ¿sí? Eso quiere decir que se alimenta de insectos, de artrópodos, en general pueden comer arañas, ¿sí? Este es un hornero, este es el ave nacional, el hornero que hace esos hornitos de barro. Bueno, a eso hace referencia. Veamos qué dicen en el chat. No puedo ver nada en el chat, pero intenté ver algo en el chat, no puedo. Bueno, patas andadoras, ¿sí? Son un tipo de patas andadoras, por lo tanto, ellos son bastante terrestres, por ahí andan mucho caminando. No sé si vieron alguna vez un hornero cruzando la calle así como apurado, corriendo, ¿sí? Alimentación, consume artrópodos, insectívoros, ¿sí?
comen insectos. Distinto tipo de hábitat, ¿sí? Tienen distinto tipo de hábitat, son tantos en zonas rurales, zonas urbanas, naturales, ¿ok? Y son bastante terrícolas, es lo que le decía yo, son caminadores, se los ve mucho en el suelo buscando alimentos, ¿sí? Caminando, juntando barro algunas veces para hacer su nido. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? ¿Saben qué tienen que hacer en este punto? Elegir alguna de las aves que tenemos en el video. Ustedes ya saben que tienen los links disponibles. Selecciono una de las aves, esquematizo y rotulo con las partes más importantes, ¿sí? También puedo rotular la cabeza, ya le había dicho, ¿sí? La cabeza. Pueden sacar una llave que venga desde acá hasta acá y señalar como tronco. Esas son las partes generales, ¿sí? Pero con esta rotulada está bastante bien. ¿Alguna duda respecto a este punto, chicos? ¿Saben lo que tienen que hacer? No, profe. Bien. Ok, bueno. Ok, antes de empezar a hablarles de las plumas, vamos. Bueno. Vamos a compartir el siguiente video. A continuación vamos a ver una diversidad. ¿Se escucha, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Viene ahí para que no extrañen los chicos de la Comisión 1 y 2 la voz de la profesora. De picos y patas. Recuerden que el tipo de pico está relacionado con un modo alimenticio, un régimen alimenticio, y las patas nos dan información respecto a la forma de vida y el hábitat que tiene el organismo. Vamos a ver algunos ejemplos que disponemos en la cátedra. En este caso, un ejemplar de canario. Aquí vemos un pico, que es un pico generalizado, un pico grueso y fuerte. Esto está presente en organismos omnívoros que emplean diferentes técnicas para obtener su alimento. En cuanto a las patas, son patas de tipo marchadora, posadoras arborícolas. Eso quiere decir que tienen dedos finos, 3 dirigidos hacia adelante y 1 hacia atrás, que le permiten posarse sobre las ramas. También le permite dar saltos o marchas a saltos o a pasos. También observamos ese pico generalizado en este ejemplar, un pico cónico, corto, ancho. Este pico generalizado también lo encontramos en este ejemplar de naranjero, lo que nos indica un amplio régimen alimenticio, un organismo omnívoro. En cuanto a las patas, son patas también de tipo posadoras, que le permite asentarse sobre ramas y dar saltos o marchas a saltos. Diferente a lo que vimos recién en este organismo, el piojito, observamos un pico que es largo, fino y recto. Esto le permite cazar insectos, es decir, son organismos insectívoros. En cuanto a sus patas, son patas de tipo marchadoras, arborícolas, es decir, que pueden posarse sobre las ramas. La viudita también tiene un pico insectívoro. Este organismo atrapa insectos al vuelo, entonces sus picos también son largos, finos y rectos. Las patas también son patas de tipo posadoras, arborícolas. También le permite asentarse sobre las ramas. En el caso del venteveo común también observamos ese tipo de pico insectívoro, un pico largo, fino, porque este es el principal régimen alimenticio del ave. Sin embargo, también puede consumir otros ítems tales como lagartijas, ratones, ratas, pichones de aves o incluso zambullirse para pescar pequeños peces o renacuajos. Sus patas también son de tipo marchadoras, posadoras, arborícolas, con 3 dedos dirigidos hacia adelante y 1 hacia atrás. A continuación lo que vemos es un ejemplar de halcón, un halcón peregrino. Es un organismo carnívoro, por lo tanto su pico es fuerte, en forma de gancho y filoso, lo que le permite desgarrar la carne. En cuanto a sus patas,
Las patas están adaptadas también a ese modo de vida y a esa alimentación. Son patas adaptadas para la caza. Tienen dedos muy fuertes, son patas muy fuertes con grandes garras. Esto le permite la captura de sus presas. En este otro organismo, un pato maicero, es un ave que tiene un pico tipo filtrador, un pico chato y ancho. En algunos patos es aserrado. Este tipo de pato se alimenta de plantas, de crustáceos y larvas de insectos. En cuanto a sus patas, son patas de tipo nadadora, con membranas, lo que le permite desplazarse fácilmente en el agua. En este otro ejemplar, un ave linícola, la gallineta, el pico es un pico largo y flexible, el cual sumerge en el agua o en el lodo para buscar el alimento. Su alimento pueden ser insectos, larvas, arañas. De acuerdo a su modo de vida, estos organismos tienen patas flotadoras, que son patas largas y con dedos largos, que le permiten distribuir su peso en toda la pata sin hundirse en el sustrato. En el caso del loro, el pico, un pico frugívoro, es un pico en forma de gancho y fuerte, adaptado para romper frutos que pueden ser secos o carnosos. En el caso de las patas, son patas que tienen 2 dedos dirigidos hacia adelante y 2 hacia atrás, que le permite trepar. Este es otro tipo de pico bastante especializado, es un pico grande y liviano que le permite capturar frutas, aunque también es aserrado porque en algunas ocasiones puede consumir otros ítems alimenticios. En cuanto a las patas, son patas que tienen 2 dedos dirigidos hacia adelante y 2 dedos dirigidos hacia atrás. Son patas trepadoras con grandes garras que le permiten trepar los árboles. Con esto vemos una diversidad de picos y de patas que están relacionados con el modo de vida de los distintos organismos. Ok. A ver. Bien. Ahora nos falta un video más. Ese video era para que ustedes puedan clasificar los tipos de picos y de patas, ¿ok? En función a este video ustedes seleccionan algunos de los ejemplares, no sé si me pueden escuchar, y tienen que dibujar y esquematizar y bueno, clasificar el tipo de pico y el tipo de pata y asociarlos con sus hábitats, el hábitat y los hábitos alimenticios, ¿ok? Vamos a ver los tipos de pluma ahora. ¿Elegimos solo uno? Sí, uno solo elige. No sé, el práctico, yo no lo tengo impreso el práctico, se me rompió la impresora. No sé qué es lo que dice, no puedo abrirla. A ver. Sí, selecciona solamente uno. Ok, bueno, vamos a continuar con el video ahora. A continuación vamos a ver una diversidad de plumas, ¿sí? En primer lugar les voy a explicar las partes de una pluma típica. La parte de la base, la inserción de la piel, es el cálamo, ¿sí? Un eje central, que es el raquis. A partir de ahí se ubican unos filamentos laterales que son las barbas, que forman toda una superficie plana conocida como vexilo o estandarte, ¿sí?
Pueden estar todas ordenadas así o también barbas sueltas, ¿sí? Acá. En el detalle en el microscopio o en la lupa se ve que las barbas están entrelazadas unas con otras mediante unos ganchos formadas a su vez por pequeños filamentos más finitos que son las bárbulas, ¿sí? Bueno, esta pluma típica puede ser una pluma de vuelo, ya sea de la cola o del ala, ¿sí? Como se ve en este ejemplar de ave de un loro, ¿sí? Donde las plumas de la cola, que son las timoneras, son más largas, ¿sí? Las plumas del ala, de acá, las remeras, son más cortas, ¿sí? Pero todos tienen esa morfología, ¿ves? Todas las barbas están unidas ahí, ¿sí? Formando toda una superficie plana. Bien, por otro lado, vamos a ver una semipluma. Tiene la parte de una pluma típica y acá la parte, estas barbas que están sueltas de un plumón, ¿sí? Es una pluma de contorno que da el color, la forma al ave, ¿sí? Bien, vamos a ver finalmente un plumón. Fíjense en acá, todas las barbas están sueltas, ¿sí? La principal función es mantener el calor, ¿sí? La temperatura, que son las que están entre las plumas de contorno, ¿sí? Bien, entonces, plumón, semipluma, una pluma típica, ¿sí? Que puede ser una remera, una timonera, ¿sí? Las plumas de vuelo. Entonces, el cuerpo, de acuerdo a la región del cuerpo, vamos a tener plumas especiales. Por ejemplo, las plumas que son para el vuelo, vamos a hablar de las plumas del ala, ¿sí? Que son tipo remeras, que mantienen el equilibrio durante el vuelo. Las plumas de la cola son conocidas como plumas timoneras, ¿sí? Llevan todo el soporte del peso del cuerpo del ave durante el vuelo, ¿sí? Las plumas coberteras, que dan el color, ¿sí? La forma al ave, que están todos revestiendo acá el cuerpo, ¿sí? Entre las coberteras tenemos los plumones, ¿sí? que mantienen el calor del cuerpo, regulan la temperatura, ¿sí? Bien, la parte de las patas están cubiertas por escamas. ¿Ven ahí? ¿Sí? Toda esta parte está cubierta por escamas. Bien. Bien, ahora sí. Bueno, vamos a ver las partes de las plumas entonces. ¿Cómo se llamaba esta parte más basal? ¿Quién puede decir? ¿Ya se fueron? ¿Ya se durmieron? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. El tálamo puede ser. El cálamo. Sí, es parecido al de las plantas. Perdón, primero fue el rexilo o estandarte. Cálamo, ¿ok? Bien, muy bien, estuvo cerca ahí. Vamos con las barbas sueltas, ¿sí? Que están por acá, ¿sí? No están adheridas entre sí, enzarzadas, raquis, y las barbas engarzadas, ¿sí? Que quiere decir que están enganchadas entre sí. ¿Sí? Ya vamos a ver enseguida un detallito de eso que en un esquema. Por último, en función a esta estructura que dijimos que está formando una lámina, ¿qué tipo de pluma puede ser? ¿Sí? Vamos, acá tengo un esquema. ¿Cuál de estas es? Pluma típica. Muy bien, pluma típica. Ahora, puede ser una pluma de vuelo, sí es una pluma de vuelo, pero puede ser una remera o puede ser una timonera. Ya vamos a ver cómo diferenciamos entre una y otra, ¿sí?
¿Podemos pasar al siguiente diapositiva, chicos? Sí. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, este era el detalle que le decía yo acá adentro. Vamos a hacer un zoom, vemos las barbas y después hacemos nuevamente un zoom, vemos las estructuras, las válvulas enganchadas entre sí. ¿Ok? Y entonces, estas son plumas con barbas sueltas, que es el plumón. Vemos que tiene un raquis corto y las válvulas largas y sueltas, libres. Se esquematiza de esta manera. Y la pluma con barbas engarzadas o enganchadas. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? Ok, bueno. ¿Puede volver la diapositiva anterior? Bueno, ahí estamos. Gracias. ¿La anterior también o esta nomás? No, eso nada más. Gracias, profe. Bueno. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente punto, ¿sí? En función a lo que decía la profe, qué tipo de pluma es, ¿quién me puede decir qué tipo de pluma es esta, ¿sí? La típica. Bien, una típica, pero ahora vamos a hilar un poquito más fino, ¿sí? Porque acá tenemos otra pluma típica, también está negra, pero ¿pues notan alguna diferencia entre una y otra? La simetría. La simetría. Simetría, bien, bien, muy bien ahí, ¿eh? Vamos con eso, entonces la pluma remera, ¿ok? Vieron que ahí aparecieron algunas liñitas, yo estoy resaltando el raquis con esta línea amarilla y vamos a ver la longitud o vamos a ver la superficie de un lado y del otro, ¿sí? Es una pluma típica remera, pero ¿por qué remera? Remeras son las que están en las alas, ¿sí? El estandarte es asimétrico, ¿sí? La superficie anterior, que sería esta que está por delante del amarillo, si nosotros vemos, esa sería la parte que va hacia adelante del cuerpo del animal, ¿sí? Por eso es la anterior. Y eso hace que sea también aerodinámico, ¿sí? Para que no tenga tanta resistencia. Superficie interior es menor que la superficie posterior del estandarte, ¿ok? Se ubican en las alas, ¿sí? Intervienen en el vuelo, ¿sí? ¿Y qué hacen en el vuelo? Controlan las corrientes de aire, brindan fuerza y propulsión y también velocidad al vuelo. ¿Ok? Ahora, si avanzamos con la siguiente pluma, esta es una semipluma, ya lo había descrito la profe, ¿sí? Tiene una mitad de la lámina, que sería este el estandarte, que está como una pluma típica, y la otra mitad es como si fuera un plumón, ¿sí? Con las barbas sueltas. Son plumas de contorno, ¿sí? Cubren el cuerpo. ¿Cuál es la función? Cubren cobertura, protección del cuerpo y todas las estructuras, ¿sí? Proporcionan una protección y la superficie de aerodinámica, ¿sí? Le dan color también y forma al ave. Y también participan en la regulación térmica, ya que también aparte de la base es un plumón. Ok, y la C que es un plumón, sí, ya lo habíamos visto. Raquis corto, barbas sueltas y largas, se ubica entre las plumas de contorno y entre las plumas, también entre las remeras, ¿sí? En todas partes del cuerpo, pero entre las otras plumas más largas. Intervienen principalmente en el mantenimiento de la temperatura corporal, ¿sí? La regulación corporal. Y ahora llegamos a la siguiente pluma, ¿sí? Que habíamos dicho que también era una pluma típica, pero variaba con respecto a la A en cuanto a la simetría, ¿ok? Acá dividimos en dos la pluma, que estamos remarcando el raquis, ¿sí? Y podemos decir que es una pluma típica, pero el estandarte es simétrico. La superficie anterior y posterior son similares, ¿sí? Podemos ver como de un lado y del otro la línea roja es similar con respecto a la otra pluma. Se ubica en la cola, estas son plumas timoneras, ¿sí? Intervienen en el vuelo y ¿qué hacen en el vuelo? Dan el direccionamiento, ¿sí?
el movimiento de estas plumas van a hacer que la ala que mantenga equilibrio, ¿sí? También en el equilibrio en el vuelo, el direccionamiento, le da dirección para un lado y para el otro, ¿sí? Hacia dónde direccionar el vuelo, y también para el aterrizaje, porque cuando se repliegan las plumas hacia atrás, la cola hacia atrás, empieza a hacer resistencia con el aire y ayuda al aterrizaje. Y por último, una similar a la B, pero un poco diferente, es otra semipluma, también es cobertera, ¿sí? Pero es algo diferente, ¿sí? Es más parecida a un plumón, está entre una cobertera común y un plumón, ¿sí? Con raquis largo y barbas sueltas, bastante sueltas, con excepción de esta parte de la punta que están algo enzarzadas, ¿sí? Intervienen en la regulación térmica y la ornamentación, ya que también tienen coloración algunas de estas plumas, perdón, y también pueden servir en la ornamentación del cuerpo del ave. ¿Alguna duda respecto a este punto, chicos? Disculpe, profe, ¿cuál era la región anterior y posterior? La región anterior en este caso es esta, ¿sí? Esta tiene región anterior y posterior, porque esta sería la posición. Si ustedes ven, si me dan un segundito. Justo tengo acá mis plumas. ¿Pueden verme ustedes acá que estoy sosteniendo una pluma? Sí. Ok. ¿Sí? Esta es la pluma parecida a la primera. ¿Ven que esta parte más delgadita, esta más gruesa? Esto, digamos que esta es el ala. Mi mano es el ala y las plumas se insertan así. ¿Ok? Y yo voy volando para adelante. Esta es la parte de adelante, donde está mi dedo pulgar. ¿Lo ven? Entonces, esta sería la parte anterior de la pluma que tiene la superficie menor, y la superficie mayor es la parte posterior. ¿Entendido, chicos? Okay. Ah, sí, ahora sí. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Buena pregunta igual, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente punto si no hay otra pregunta. Ok. Bien, antes del esqueleto vamos a ver el último video. Aquí vamos. Última parte de aves, que un ave carroñera, ¿sí? Recuerden, las aves voladoras están formadas por huesos neumáticos, ¿sí? Es decir, que en lugar de tener médula ósea, son los huesos huecos que tienen aire para facilitar mejor el vuelo, hacerlas más liviano durante el vuelo. Bien, vamos a nombrar las partes del esqueleto. Acuérdense, en el endoesqueleto se dividía en axial y apendicular. Vamos a comenzar por el axial. El axial está formado por el cráneo, fíjense en acá, que tiene la mandíbula inferior, mandíbula superior, ¿sí? Bien, la columna vertebral, todo esto, ¿sí? Con vértebras especializadas. Por ejemplo, acá vamos a destacar las vértebras cervicales, ¿sí? Las del cuello, las vértebras torácicas, estas, las vértebras, fíjense en acá, lumbares, ¿sí? Que tienen una particularidad que se fusionan las lumbares con las sacro, ¿sí? Y parte de las vértebras caudales y forman un solo hueso que es el simsacro, que es una adaptación para el vuelo, también donde se fusionan las vértebras. Forman una sola estructura para dar una mayor rigidez a la columna vertebral durante el vuelo. Finalmente, acá las vértebras caudales que también se fusionan y forman lo que se conoce como pigostilo, también para dar una mayor rigidez durante el vuelo, ¿sí? Bien, otra parte del esqueleto axial son las costillas, fíjense en acá.
Las costillas también tienen una particularidad, están unidas, ¿sí?, con estructuras óseas entre sí, conocidas como salientes uncinados, ¿sí? Fíjense acá un detalle, miren ahí, ven, estas estructuras están unidas entre sí mediante esas estructuras óseas, salientes uncinados, para dar una mayor rigidez también durante el vuelo. Bien, vamos a ver ahora, fíjense, miren acá el esternón, ¿sí?, con una quilla bien desarrollada para la inserción de la musculatura, ¿sí? La clavícula fusionada también en una estructura conocida como fúrcula, ¿sí?, también es una adaptación para el vuelo, ¿sí? Bien, ahora les voy a mostrar el detalle de las extremidades. Las extremidades anteriores, acuérdense que están modificadas en alas para el vuelo. Vamos a destacar los elementos óseos de las extremidades anteriores, ¿sí? El primer hueso, que es el húmero, que se une al tronco mediante la cintura escapular, ¿sí? Luego acá el más finito, que es el radio, el más grueso el cúbito, ¿sí? Carpo, toda esta parte, metacarpo y falanges. Acuérdense que las extremidades anteriores se reducen a 3 dedos, ¿sí? Bien. Los elementos óseos de las extremidades posteriores, vemos acá el primer hueso, que es el fémur, que se une al tronco mediante la cintura pélvica, ¿sí? La fíbula, fíjense acá, que es corta, es más fina. Tibia tarso, el otro hueso. Tarso metatarso, que es un hueso fusionado para darle mayor resistencia al momento del aterrizaje, ¿sí? Y los metatarsianos y los falanges, son 3 dedos hacia adelante y 1 dedo hacia atrás. Bien, repasemos entonces las adaptaciones para el vuelo en relación al esqueleto. Son, en primer lugar, huesos neumáticos, ¿sí? Todo el esqueleto formado por huesos neumáticos, ¿sí? Un esternón con una quilla bien desarrollada para la inserción de la musculatura, ¿sí? Fusión de las vértebras. Dijimos acá, vértebras lumbares, las vértebras sacras, parte de las vértebras caudales que forma un solo hueso acá, que es el cinsacro, para darle mayor resistencia durante el vuelo, ¿sí? Para soportar todo el peso del ave. Otra particularidad es que las costillas acá están unidas por estas estructuras óseas que son los salientes uncinados, ¿sí? Fusión de los huesos acá, por ejemplo, lo de las extremidades posteriores, las patas se fusionan, la tibia fíbula, forman un solo hueso para dar una mayor fuerza en el momento del aterrizaje del ave, ¿sí? Reducción de los dedos, también acá de las alas, ¿sí? Se reducen a 3 dedos únicamente, ¿sí? Lo mismo en las patas, se reduce a 4 dedos, ¿sí? Otra adaptación, acá la clavícula se fusiona en un solo hueso que es la fúrcula. Bueno, vamos a compartir una pantalla. Bueno, ahora esto que me ayuden a rotular, a ver si prestaron atención, si se acuerdan. ¿Qué está señalando esta flecha? El cráneo. Bien. El cráneo, esta parte. Bueno, podemos ordenar un pico. Mandíbula inferior, ¿sí? Sí, está formando parte del pico, la mandíbula inferior, ¿sí? Ahora vamos con esto, ¿sí? Son partes especializadas de la columna vertebral, que son las vértebras del cuello. Vértebras cervicales. Bien. Vamos ahora para este lado, el primer hueso que articula con la cintura pectoral. Húmero. Húmero. Ahora, ¿quién está articulando acá y acá de este lado? Radio.
radio y ulna. Un pequeño truquito para acordarse cuál es cuál, siempre es, yo levanto el dedo pulgar, esta es la antena del radio. ¿Pueden ver mi mano? Entonces la antena de la radio. Entonces siempre en la parte superior va a estar el radio y abajo el cúbito. ¿Bien? Ese es un truquito para acordarse siempre. ¿Qué más? Carpo, metacarpo, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué es lo último que tenemos para rotular? La profe dijo que eran dedos. Ah, sí, dedos. Dedos o falanges del dedo 2, del segundo dedo. ¿Bien? Recuerden que hay una reducción de dedos en el esqueleto, ya lo vamos a ver en las particularidades. Continuamos con la parte de acá, esta que es el huesito de la suerte. ¿Cómo se llama? La fusión de clavículas. ¿Fúrcula? Bien, bueno, antes que eso leo las costillas, fúrcula, está bien. Costillas con salientes uncinados, ¿sí? Ven que estas costillas tienen, es como si mis dedos fueran, pueden ver mis dedos, como si fueran las costillas, tienen unos procesos laterales que salen, estas saliencias, apoyan sobre las otras costillas y le dan rigidez a la caja torácica, ¿sí? Luego el sinsacro, ¿sí? Que es la fusión de las vértebras, que había muchos lumbares, sacras y algunas caudales, las vértebras caudales libres, el pigostilo, que es la fusión de las vértebras caudales terminales, que le da rigidez, no solamente le da rigidez a la columna, sino que ayuda al movimiento más a soportar, ¿sí? El peso de las timoneras, de las plumas de la cola. ¿Ok? Ahora sí, clavícula funcionada llamada fúrcula, ¿sí? ¿Qué le da? Ya explicó la profe, le da rigidez al soporte a la caja torácica. Esto que estamos señalando acá, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe? La quilla. Acá abajo la quilla, bien, esta es la quilla y esto es el esternón, ¿sí? Todo esto es el esternón de donde sale la quilla. ¿Ok? Ahora vamos de nuevo por acá arriba. El primer hueso que articula con la cintura pélvica. El fémur. Fémur. ¿Quién le sigue acá chiquitito al lado de un hueso grande? La fíbula. Y esta sería la tibia tarso. Acá hay una fusión, hay otra fusión de huesos. Fusión de tibia y algunos tarsales. Tibio tarso. Y la fíbula se reduce. Esto es, yo siempre les hago acordar a los chicos que cuando comen pollo, cuando comen la pata del pollo, realmente están comiendo esta parte, ¿sí? Que sería la parte tibial. Tibia, y la fíbula es el huesito delgadito que está al costadito de la pata del pollo. ¿Ok? Después tenemos tarso-metatarso, otra fusiones de huesos. Esto le da fuerza, digamos, le da robustez a las extremidades posteriores para el aterrizaje, para la locomoción en salto, caminando también, ¿sí? Y por último, las falanges, ¿sí? Los dedos 1, 2, 3 y 4. 3 hacia adelante y 1 hacia atrás. ¿Bien? ¿Quedó algo pendiente? Bueno, ese era lo último. Ya terminaron de rotular, chicos, ¿puedo pasar a la siguiente actividad? Sí. Bien. Ok, vamos a ver las adaptaciones del esqueleto relacionado al vuelo, ¿sí? Hay algunas otras adaptaciones, pero estas son las principales. Primero Profe. principal, decime. Son las 7:48. Bien, esto es lo último, estamos terminando, gracias Andrea. Huesos neumáticos con aire, sí, lo voy a pasar un poco rápido si empezamos con los seminarios. De paso les voy diciendo, ya, no sé si ya le pasaron por el chat el listado de chicos que van a exponer, ya tengan a mano sus seminarios para compartirlos, ¿sí? Ya los voy a llamar. Huesos neumáticos que hace que sea más liviano el esqueleto, con numerosas vértebras anchas, ¿sí? Cráneo diápsido, con huesos fusionados, con menor volumen. Esto hace que sea más liviano, obviamente, con pico corte, que también es más liviano. Sinsacro, fusión de vértebras torácicas, posteriores, lumbares, sacras y primeras caudales. Habíamos dicho que esto le da mayor rigidez a la columna vertebral en general, mantiene la postura y soporta los apéndices posteriores,
y también ayuda en el aterrizaje y la caminata. Pigostilo, función de vértebras caudales terminales o posteriores, ¿sí? Le da rigidez a la región caudal de la columna. Costillas con salientes ulcinadas, prolongaciones transversales de la costilla, habíamos dicho, que le dan rigidez a la caja torácica, ya lo habíamos explicado durante el vuelo. Esternoconquilla, donde se insertan los músculos del vuelo. Fúrcula, que son las clavículas fusionadas, fortalece la caja torácica, ¿sí? Que también tiene inserciones musculares que le dan más fortaleza al vuelo también, que soportan las presiones del vuelo. Extremidades anteriores modificadas en alas, esta es una de las adaptaciones más importantes. Hay reducción del número de dedos, de dedos a 3 dedos, ¿sí? Y alargamiento de algunos huesos, como por ejemplo el radio y el cúbito. Tibio-tarso, ¿sí? Funciones de hueso, ya habíamos dicho, ¿sí? Que le provee mayor resistencia a las extremidades posteriores para, que son importantes en el aterrizaje, en la locomoción también. Tarso-metatarso, que la fusión de huesos, ya habíamos dicho, también le da mayor resistencia a las extremidades posteriores y también son importantes en el aterrizaje y en la locomoción, digamos, cuando caminan o cuando van saltando las aves. Bien, ¿queda alguna duda con este práctico, chicos? Ya así avanzamos a la siguiente actividad. No. Bueno, voy a Profe, dejar de compartir. Dígame. acá hay un alumno que dice hasta cuándo se puede presentar la actividad de avistaje de aves. Ok, sí, ahí va a llegar a ese punto. Gracias, Andrea. Sí, como se corrieron los límites de la actividad anterior, de la colecta de la parte de invertebrados, ¿sí? Y también de vertebrados acuáticos y todo eso, también se van a correr los límites de esto, ¿sí? Ya le vamos a publicar nosotros en la plataforma, ¿sí? Quédense tranquilos que ya vamos a poner dentro de poco hasta cuándo tienen la actividad esa, ¿sí? Eso tienen que mandarla por mail, ¿sí? Lo otro, si bien por ahí va a conseguir un poco el tiempo de entrega, ya saben que ustedes tenían un poco más de tiempo para estudiar para el parcial, ¿sí? Y recuerden que es una actividad obligatoria para la regularidad. ¿Qué más? Vamos con Encuentra el Cucio, va Torre Agustina. Tengo un problema. Reptiles. Diego. Sarapura Diego. El seminario Sí, de aquí soy. reptiles. Cuando quiera compartir tu pantalla, Diego. Bueno, compartir. Diego, vos sos de la comisión 1 o De, 2. claro, de la comisión 2. Ok. Bueno. Bueno, tenemos que el objetivo del seminario Accidentes por mordeduras de ofidios venenosos fue descubrir las características del ofidismo por serpientes venenosas de nuestra región y también resaltar los aspectos relevantes del tratamiento y su respectiva prevención. En este seminario se hace énfasis en el término accidente trófico, que se lo puede definir como un cuadro tóxico causado por la inoculación del veneno a través de las mordeduras de estas serpientes. Para los materiales y métodos, digamos, se realizó la búsqueda bibliográfica a través o por medio de buscadores médicos y también por medio de páginas web provenientes de organizaciones o fines de salud. Este seminario toca muy particular el tema de veneno, que se lo puede definir como bien. A ver. El desarrollo del seminario, en primer lugar, comienza destacando la pregunta cómo distinguir ofidios venenosos. Como características generales,